¿Qué tal, queridos incógnitos? Sean bienvenidos a la sección de relatos de la incógnita de lo incierto. Es un placer para mí saludarlos y recordarles que aquí estaremos platicando aquellas historias que nos llenan de miedo, confusión, intriga o incertidumbre. Y en esta ocasión platicaremos algunas historias que nos hicieron llegar nuestros queridos incógnitos. Pero antes de comenzar, queremos agradecer la confianza de todos aquellos que nos mandan sus historias. Sabemos que en ocasiones es difícil contar este tipo de historias por los tabús y posibles comentarios de la gente, pero saben que aquí tienen un lugar donde pueden compartir sus historias y tengan por seguro que jamás juzgaremos ninguna de ellas. Ahora sí, vamos con los relatos. El hombre que me visitaba por las noches. Relato anónimo. La historia que les relato es algo muy personal y que muy pocas veces en mi vida he externado. Es más, mi familia desconoce la pesadilla que vivía casi todas las noches. Vivo en el estado de Jalisco y me casé con mi difunto esposo hace más de 20 años. Desafortunadamente, nunca pudimos tener hijos porque mi esposo era estéril y nunca quiso someterse a ningún procedimiento, ni mucho menos pensar en la adopción. La verdad es que mi relación con él fue muy tormentosa, pues él era un hombre muy celoso y por mucho tiempo estuve sometida a todo lo que él decía. Yo no podía salir sola a la calle, no podía tener amigos, en las fiestas siempre tenía que estar sentada junto a él y no podía recibir ninguna llamada porque si no, él se ponía histérico casi al punto de golpearme. Durante muchos años aguanté de todo, pues yo creía que eso era lo que me había tocado vivir, pero poco a poco fui alzando mi voz y aunque con muchas reservas, mi marido tuvo que cambiar un poco su forma de ser. Vivimos en un departamento rentado durante muchos años, hasta el año del 2018, cuando mi esposo por fin pudo comprar una casita en un fraccionamiento en Zapopan, y aunque la casa era bastante pequeña, era nuestra, y con eso me era suficiente. Nos mudamos a finales de ese año, y yo estaba súper emocionada, así que comencé a decorar mi casa, como la había imaginado siempre. Y aunque mi esposo siempre criticaba todo lo que hacía, dejé de hacerle caso y la adorné tal como yo pensé. Casi desde que llegamos, empecé a sentir algo muy extraño dentro de esta casa, como si alguien o algo me estuviera mirando todo el tiempo. Y lo peor es que yo me la pasaba casi todo el día metida en mi casa, a excepción de cuando salía a hacer las compras para la comida. Por las tardes, la casa comenzaba a sentirse muy fría. No importaba la época del año que fuera, siempre era igual. Y cuando yo le decía esto a mi esposo, siempre decía que estaba loca y que era mi imaginación. Como medio año después de mudarnos, comencé a sentir que se me subía el muerto justo antes de dormir. Esto era muy extraño, pues durante toda mi vida no había experimentado jamás esta sensación de no poderme mover ni hablar. Todo comenzó a ser muy frecuente y por eso le platiqué a mi esposo sobre lo que sentía y que tenía mucho miedo, pero él simplemente me tiraba de a loca y decía que solo eran mis sueños. Una noche, cuando comencé a sentir que no podía moverme, pude abrir mis ojos y claramente vi a un hombre de negro que estaba subiendo hacia mí desde mis pies. Yo intentaba gritar o moverme, pero no podía hacer nada. En mi cabeza, suplicaba porque mi esposo despertara y me moviera en ese momento para poder reaccionar, pero nada de esto pasaba. El hombre de negro seguía subiendo y sentí claramente cómo unas manos tocaban mis caderas de forma muy lasciva. Yo empecé a sentir mucho miedo, cerré mis ojos y sentía unas ganas tremendas de llorar. De pronto, escuché la voz de mi esposo que me decía: «Hey, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa?». Yo abrí mis ojos y mi esposo estaba a mi lado con una cara de pocos amigos. Le dije que se me había subido el muerto y que tenía mucho miedo, pero él solo volteó y me dijo: «Ya déjate de tonterías, tengo que dormir porque mañana temprano me voy a trabajar». Yo me sentía horrible, pues aparte de lo que había experimentado, a mi esposo simplemente no le importaba lo que yo sentía. Después de unos minutos, me levanté al baño y me puse a llorar. Al día siguiente, mientras estábamos cenando, le dije a mi esposo que la noche anterior alguien se me había subido en la cama y que me había estado tocando muy feo. Mi esposo, en vez de preocuparse por mí,
Me empezó a regañar diciendo que seguramente eran mis deseos de ponerle el cuerno y que seguramente pensaba en otros hombres, que por eso me pasaban esas cosas. Desde esa ocasión juré jamás platicarle nada de lo que me pasaba. Estos encuentros duraron muchos meses y todo era un infierno, pues no tenía el apoyo de nadie. Yo lloraba durante el día y las noches me resultaban una pesadilla, pues no quería ni siquiera cerrar los ojos para no experimentar nada de lo que les cuento. En el 2021, mi esposo lamentablemente falleció a causa del COVID, y aunque me dolió mucho su partida, debo decir también que fue un poco de alivio. Unos meses más tarde, tuve el encuentro más horrible de este hombre de negro, ya que estaba a punto de dormir y de pronto sentí que no podía moverme como siempre. Yo estaba acomodada hacia mi lado izquierdo y detrás de mí sentí que alguien se acostaba. Esa cosa se acercó demasiado a mí y claramente sentí cómo tocaba mis nalgas. Después, una de las manos de este hombre entró entre mis piernas y comenzó a tocar mis muslos. Todo esto me dio mucho asco y mucho terror. Yo intentaba gritar y moverme, pero era imposible. Comencé a rezar y a implorarle a Dios que me ayudara. Yo estaba llorando y después de unos segundos pude moverme nuevamente. Inmediatamente me levanté de la cama y prendí todas las luces de la casa. Fui a la cocina por un vaso con agua y me quedé en la sala viendo la televisión. Hace unos meses platiqué con mi hermana y le pedí que me dejara mudarme con ella y con sus hijos. Mi excusa fue que la soledad me estaba matando y que necesitaba estar en compañía de otras personas. Jamás les he platicado mis encuentros nocturnos, pues creo que pueden pensar que estoy loca. Extrañamente, en casa de mi hermana jamás me ha pasado nada por las noches. La casa la puse en venta, pero hasta el día de hoy no he podido venderla, y honestamente no sé qué sea lo que está en este lugar, pero no quiero volver a tener un encuentro con el hombre que me visitaba por las noches. El amigo de mi hermano. Relato enviado por Abel. Mis abuelos cuidaron de mí y de mi hermano desde que éramos muy pequeños, pues mi madre falleció cuando nació mi hermano y mi padre simplemente desapareció. Yo soy 3 años más grande que mi hermano, pero siempre nos vimos de la misma edad, ya que él es más alto que yo. Mi hermano siempre fue muy chillón y miedoso con casi todo: insectos, películas, la oscuridad, prácticamente todo le daba miedo, y yo obviamente me divertía asustándolo todo el tiempo. Mi abuelo trabajaba vendiendo verdura en los tianguis, por lo cual casi nunca estaba en la casa, así que mi abuela era la que se llevaba la friega de la casa y el cuidado de nosotros. Cuando yo tenía unos 7 años, o al menos a esa edad, comencé a darme cuenta de que en la casa de los abuelos pasaban cosas raras. Por ejemplo, los artículos de la cocina se caían casi a diario, el foco del baño se fundía muy seguido e incluso llegó a destrozarse como si alguien lo hubiera golpeado. La puerta de nuestra habitación se cerraba sin ninguna razón aparente, o que por las tardes comenzaba a percibirse un olor como a flores, como cuando íbamos al panteón para visitar a mi madre. Mi hermano comenzó a despertar a media madrugada y gritaba desesperado. Mis abuelos iban a tranquilizarlo, pero él comenzaba a llorar sin control. Mis abuelos se lo llevaban a su habitación y después de un rato mi hermano se tranquilizaba y se quedaba completamente dormido. Mi abuelo decía que todo se trataba de pesadillas y que lo llevarían a la iglesia para que lo bendijeran con agua bendita. Honestamente, yo no era consciente de que las cosas eran raras. Para mí, esto era normal. Una tarde, mientras estábamos jugando en la sala, vi que mi hermano salió de la cocina y entró hacia nuestra habitación. Yo, queriendo joderlo como siempre, caminé lento hacia nuestro cuarto y cuando llegué a la puerta, salté y grité para que mi hermano se asustara. Pero el asustado fui yo, ya que cuando vi hacia adentro de la habitación no había nadie. Corrí hacia la cocina y ahí estaba mi hermano y mi abuela también. Mi abuela me preguntó que qué me pasaba, pero yo le dije que nada, que solo estaba buscando a mi hermano para jugar. Durante algún tiempo, de reojo, yo llegaba a ver a un niño que caminaba dentro de la casa. Primero pensé que era mi hermano jugando, pero poco a poco comprobé que no era él. Una mañana de sábado me desperté muy temprano y me fui hacia la sala para ver la televisión. Mi hermano estaba dormido y se quedó acostado en su cama. Unos minutos después, tuve que regresar a la habitación por una cobija ya que hacía mucho frío. Y en ese momento vi que mi hermano ya estaba despierto y estaba sentado en su cama platicando con alguien. Pero cuando yo entré al cuarto le dije: ¿con quién estás platicando?
Él me dijo, pues con mi amigo. Yo le respondí, estás loco, no hay nadie ahí. Tomé mi cobija y me regresé a la sala. En otra ocasión, vi que mi hermano guardaba dulces debajo de su cama. Obviamente yo le preguntaba que por qué hacía esto, y me dijo que eran para su amigo. Yo la verdad pensé que mi hermano estaba loco y que seguramente estaba inventando las cosas para asustarme. Lo extraño era que, como les conté, mi hermano era muy miedoso. ¿Y por qué? Este amigo no le daba miedo. Incluso puedo decir que le daba más valor, pues ahora en ese momento había dejado de llorar por las noches. Mis abuelos también tuvieron encuentros con este amigo, ya que varias veces vieron a niños jugando dentro de la casa, aunque nosotros no estuviéramos. La historia de este amigo duró como unos 2 años y afortunadamente nunca tuvimos nada aterrador con este ente. Hoy en día, cada que le preguntamos a mi hermano, dice no recordar nada, y entonces yo me pregunto, ¿fue real o era solo la imaginación de mi hermano? George. Relato enviado por Sammy Moreno. Soy maestra de preescolar en una escuela del estado de Pachuca, y durante mis años de docencia me he topado con muchas situaciones extraordinarias, como niños muy inteligentes o niños que actúan de forma muy extraña a causa de algún maltrato, pero nunca una historia como la que les voy a contar. La escuela en donde trabajo son muy pocos los niños que asisten al preescolar, pues la entidad es muy pequeña. Regularmente mis grupos son de aproximadamente 10 niños, así que la atención a cada uno de ellos es muy directa y especial. Hace unos años tuve en mi grupo a una niña a quien voy a cambiarle el nombre por respeto. La llamaré Chio. Chio era una niña de 4 años con cabello rizado y piel muy blanca. La verdad es que yo la veía muy bonita y desde el primer instante llamó mi atención. La pequeña era muy simpática. Todo el tiempo estaba alegre y se la pasaba platicando conmigo sobre lo que hacía en su casa. Honestamente comencé a tener un vínculo muy grande con ella, como si fuera de mi familia, aunque yo nunca me permito que esto pase, pues siento que lo más correcto es no hacerlo, pero no pude evitarlo. La niña me platicaba que vivía sola con su madre porque su papá las había abandonado. Me decía que no tenía hermanos, pero que tenía un amigo en su casa que se llamaba George. Yo pensé que solo eran historias que inventaba la niña, pues sabía que a la pequeña le encantaba Peppa Pig, una caricatura muy famosa en ese momento, y uno de los personajes se llama así. Yo siempre la escuchaba con atención, como si todo fuera real, e incluso y tal vez no estaba bien, pero siempre le preguntaba que cómo estaba George, y ella respondía que bien, que me mandaba saludos, y yo le regresaba esos saludos. Una ocasión, Chio estaba sentada en una esquina a solas, algo muy extraño, pues ella siempre era muy sociable. De pronto vi que Chio comenzó a platicar al aire como si alguien estuviera con ella, y yo la estaba mirando por unos minutos. La niña hacía ademanes con sus manos como si le estuviera explicando algo a alguien, pero no había nadie enfrente de ella. Yo pensé que solo se trataba de algún trastorno a causa del abandono de su padre, pero estas pláticas con el aire eran muy frecuentes. Una mañana, cuando Chio estaba platicando con la nada, me acerqué y me senté en la silla hacia donde la niña estaba platicando. Chio me gritó, «No, ahí está George». Yo le dije, «Ups, disculpa, es que no te vi, George, no te vayas a enojar, ¿eh?» Chio me vio y me dijo, «No, ya se fue, lo hiciste enojar». No sé por qué, pero me sentí mal y sentí un escalofrío muy extraño cuando Chio me dijo esto. Una de las niñas del salón me decía que tenía miedo de estar con Chio, ya que ella hablaba con fantasmas. Yo le explicaba que no, que era un amigo imaginario y trataba de que nadie y ningún niño tuviera miedo, pero algunos lo sentían. Otro día, mientras estaban trabajando con plastilina, vi que Chio no había avanzado nada, porque supuestamente estaba platicando con su amigo. Así que me acerqué y le dije que se pusiera a hacer su tarea si no la iba a reprobar. Y al aire dije también, «Te puedes ir de aquí, George, tienes que dejar a Chio que trabaje». La verdad lo dije con un poco de sarcasmo, pues no creía que la niña de verdad estuviera con alguien o viera algo. Chio me dijo que George se había enojado mucho y que ya no iba a querer jugar con ella, así que le dije, «No importa, aquí tienes muchos más amiguitos». En ese momento, un bote donde yo tenía varios materiales se cayó sin ninguna razón. Yo me asusté, pues el bote era bastante pesado y estaba muy bien acomodado.
Traté de no poner atención para no asustar a los niños, pero comencé a sentir algo raro con el amigo de Chio. En otra ocasión, mientras estaba dando clase, Chio se levantó y me dijo que George estaba en el techo justo arriba de mí y que me quería jalar el pelo. No sé si fue sugestión, pero claramente sentí que alguien me jalaba del cabello. Me hice a un lado y le dije a Chio: dile a tu amigo que ahorita no podemos jugar, que se vaya de aquí, por favor. Después de un tiempo, todo comenzó a darme más miedo. Un día intercepté a la mamá de Chio para platicar sobre el amigo, y la mamá me confirmó que la niña jugaba en su casa con un amigo imaginario, pero que ella igual pensaba que era un producto de su imaginación por estar sola en la casa. En una actividad en donde les ordené a mis niños que pintaran a su familia, Chio hizo un dibujo donde estaba ella, a su derecha estaba su mamá, y a la derecha de la mamá estaba la abuela, pero a la izquierda de Chio estaba un muñequito delgado de color negro con su cabeza y sus piernas, pero extrañamente solo tenía la mano izquierda. Yo le pregunté que quién era este, y Chio me dijo: es George. Yo le dije que le había faltado dibujar su bracito derecho, pero ella dijo: no, George solo tiene una mano. Durante el ciclo escolar pasaron cosas muy raras, por ejemplo, como objetos que se caían, objetos que se perdían y aparecían días después en el mismo lugar. Incluso, estando a solas y mientras acomodaba y limpiaba el salón, llegué a escuchar risas, pero siempre pensé que solo era mi cabeza y que me estaba jugando una mala pasada. El año escolar terminó y tuve que despedirme de Chio, y debo decirles que después de esto los sucesos paranormales dejaron de pasar en el salón. Yo no puedo atribuir esto a George, pero creo que Chio sí tenía un amigo que no puedo entender qué era, pero estaba ahí con nosotros. El relato de mi abuelo. Relato enviado por Antonio Morales. Esta historia la contaba mi abuelo Manolo, y siempre la tengo presente, pues era una costumbre escucharla cada vez que me sentaba a su lado. Nuestra familia es originaria de Zacatecas, pero mis bisabuelos llegaron a la capital a inicios de los 1900. Llegaron a lo que hoy se conoce como la colonia Juárez, pero debido a la decena trágica tuvieron que mudarse a otra colonia de la ciudad, a una casa tipo porfiriana. Mi abuelo nació en esta casa y estuvo al cuidado de dos de sus tías, Mari, quien era ama de casa, y la otra, Elena, quien era una institutriz de unos niños de abolengo. Así que la mayor parte de su infancia la vivió con su tía Mari. La casa era muy grande para ellos tres, y según las historias de mi abuelo, la casa era muy oscura y lúgubre, le daba miedo, y él recordaba que en el patio, además de que era muy grande, le daba mucho miedo un árbol grande que estaba casi a la mitad. Una tarde, mientras su tía Mari hacía la limpieza en su ropero, encontró un pedazo de cirio que pertenecía al velorio de su madre, quien había muerto unos años antes, y una hoja donde se encontraba el rezo del Ánima Sola, una novena que sirve para que las almas que van a parar al purgatorio y que nadie las recuerda puedan salir en algún momento de este lugar y poder llegar al cielo. Para ese momento, mi abuelo tenía alrededor de unos 7 años. La mañana siguiente su tía Mari comenzó a hacer un rezo para las ánimas del purgatorio, y al terminar le dijo a mi abuelo que iba por el mandado del mercado como casi siempre, y mi abuelo, que estaba en su habitación, le dijo que sí, pues él acostumbraba a quedarse a solas cuando mi tía salía. Unos minutos después de que la tía Mari saliera de la casa, mi abuelo, que estaba hincado en el piso jugando con unos bloques de madera que usaba para hacer unas estructuras como fuertes de guerra, escuchó que la puerta de la entrada se abría. Lo extraño es que la tía había vuelto muy rápido, pero el abuelo pensó que tal vez se le había olvidado algo. De pronto comenzó a escucharse mucho ruido, como si un tumulto de gente hubiera entrado a la casa, y las risas de varias personas comenzaron a percibirse. El abuelo pensó que la tía había vuelto con unos amigos, pero cuando el abuelo se levantó del piso comenzó a escuchar que las personas iban corriendo e iban directamente a la cocina. De pronto las risas cambiaron a gritos y parecía que las personas comenzaban a pelear. Al abuelo le dio mucho miedo, pues esto no era normal, así que se escondió debajo de la cama. Los ruidos cada vez eran más fuertes y mi abuelo percibió el ruido de cristales rompiéndose y cazuelas de barro estrellándose contra el piso. Para el abuelo era obvio que extraños habían entrado a la casa a robar y tenía mucho miedo de que lo encontraran, pues sabía que si lo veían le harían algo malo. Después de unos minutos los ruidos cesaron sin ninguna razón.
El abuelo no salió de debajo de la cama pues tenía mucho miedo. Después, escuchó que la puerta se abría y reconoció los pasos de su tía Mari, y en ese momento salió corriendo de su habitación, fue directamente a la cocina, y mientras caminaba, mi abuelo pudo ver que todas las cosas de la casa estaban intactas. Pero esto era muy extraño, pues los ruidos de destrozos habían sido muy reales. Cuando llegó a la cocina con la tía Mari no le dijo nada, pues pensaba que lo iba a regañar. La tía Mari siguió con su novenario y cada que el abuelo se quedaba a solas, los ruidos comenzaban a escucharse. Como al quinto día, la tía Elena no fue a trabajar y se quedó en la casa. La tía Elena se dio cuenta de que el cirio y el novenario estaban en la mesa y le preguntó a Mari que de qué se trataba esto. La tía Mari le dijo que era un novenario para las almas en pena y Elena le dijo: «Deja de hacer tus cosas adentro de esta casa». Por la tarde, la tía Mari hizo su rezo del día y al terminar salió hacia el mercado. En esta ocasión, el abuelo se quedó con la tía Elena y sentía un gran alivio, pues si los ruidos comenzaban a escucharse, la tía lo protegería. De pronto, los ruidos comenzaron a escucharse en toda la casa, el tumulto, los ruidos de cristales rotos y todo lo demás. En ese momento la tía Elena fue directamente a donde estaba el abuelo, lo abrazó y comenzó a decirle que todo estaba bien, que no tuviera miedo, pero la tía Elena estaba muerta de miedo. Después de unos minutos los ruidos cesaron y cuando fueron a ver a la casa, todo estaba en perfecto estado. La tía Elena le preguntó al abuelo que desde cuándo se escuchaban estos ruidos y el niño dijo que desde que su tía Mari había empezado a rezar. Cuando la tía volvió del mercado, la tía Elena comenzó a regañarle y le dijo que dejara de hacer sus rezos, pues en la casa estaban pasando cosas muy raras. Le platicó todo lo que habían vivido y la tía Mari guardó todo en su ropero nuevamente. Desde ese momento, los ruidos pararon. Mi abuelo siempre dijo que él creía que los ruidos eran las ánimas que estaban en busca del cielo y que la tía Mari los había llamado con sus rezos. Aunque yo no lo viví, la forma en que el abuelo contaba esta historia me confirma que de verdad todo fue real. Y estas, queridos incógnitos, son las historias que traemos para ustedes en esta ocasión. Gracias por escucharnos y recuerden suscribirse a nuestros diferentes canales, ya que esto nos ayuda en demasía. Si tienen alguna historia que quieran compartir con nuestra comunidad, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales o envíenos un correo a la dirección que aparece en la caja de descripción. Yo soy Ava, me despido por esta ocasión y recuerden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.